Bueno, ahora proseguimos con el resto de preguntas que nos faltan de esta prueba. En la pregunta número 12 nos está diciendo que tenemos que rellenar la columna del tipo de tensión con la cadena hipo, hiper o normal, dependiendo de si cumplen o no las condiciones que piden para cada uno de estos tres tipos de tensión. Vamos a leer todo lo que nos piden para decidir qué fórmula o fórmulas son las que van a darnos el resultado que nos están pidiendo. Nos están diciendo que para el tipo de realmente tenemos tres tipos de tensión. Por lo tanto, en principio, podríamos pensar que nos dicen que si la hiper es si la sistólica es mayor que 130 o la diastólica mayor que 90, ya vamos a pensar que la función sí es una de las fórmulas que vamos a necesitar porque necesitamos evaluar diferentes condiciones y si esas condiciones son verdaderas, se evalúa verdadero, nos tenemos que acudir a un tipo de resultado y si no se evalúa verdadero, pues tendremos que acudir a preguntar o a decidir qué otro tipo de resultado es el que le corresponde. Fijaros que aquí tenemos tres tipos de tensión, la tensión hiper, la hipo y la normal. Eso ya nos da una pista de que con un solo sí no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la función sí es una función que en principio tiene tres argumentos, la prueba lógica, lo que va a hacer la función sí cuando la prueba lógica devuelve verdadero y lo que hará cuando la prueba lógica no devuelve verdadero, devuelve falso. Aquí realmente no va a devolver verdadero o falso, no nos vale porque tenemos tres posibilidades. Por lo tanto, ya vamos a pensar que necesitamos dos sís. Un primer sí para descartar la tensión hiper y otro segundo sí para descartar las otras dos tensiones que nos quedan. Muy bien. Ahora, aquí para ver si la tensión es hiper o hipo, realmente tenemos que evaluar también dos condiciones. Nuestra prueba lógica no es una prueba lógica única, sino que es una prueba lógica que puede ser que se cumpla una condición o la otra. Bueno, pues tenemos una función lógica, que es la función lógica O, que va a devolvernos verdadero cuando una de las pruebas de las condiciones que yo pida se cumple y devolverá falso cuando todas las condiciones que yo estoy pidiendo no se cumple ninguna. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra fórmula. Introducimos nuestro signo igual, llamamos a la función sí y esta función sí lo primero que nos pide, primer argumento, es la prueba lógica. Hemos dicho que la prueba lógica para hiper es una prueba lógica que puede resultar verdadera cuando una de las dos condiciones que nos pide aquí se cumple. Entonces vamos a llamar a la función O, que es la función que nos va a permitir evaluar si una u otra se cumple. La primera que me pide es que la sistólica sea mayor que 130. Hacemos clic en la celda de la primera paciente y con el operador de comparación de mayor que, ponemos que sea mayor que 130. Ese es mi primer argumento de la función O. Pongo un punto y coma para pasar al segundo argumento de la función O. Y el segundo argumento es que la diastólica sea mayor que 90. Pues ponemos mayor que 90. Ahí ya tengo mis dos argumentos para comprobar si la función O me devuelve verdadero, es que realmente la tensión es hiper. Cierro mi función O, cierro el primer argumento, mi prueba lógica, y ahora vamos a poner lo que queremos que haga cuando eso sea verdad, que es que escriba la palabra hiper. Acordaros que siempre que quiero que escriba Excel un literal dentro de una fórmula, tengo que colocarlo entre comillas para que Excel no lo confunda con un posible nombre de función. Ponemos el punto y coma porque ahora voy a pasar al tercer argumento. Mi tercer argumento realmente es que yo tengo que evaluar si la función es hipo o la función es normal. Por lo tanto, necesito otra función sí. Muy bien. En este caso, también necesito evaluar mi prueba lógica que dice o que la sistólica sea menor que 90 o que la diastólica sea menor que 60. Llamamos otra vez a la función O y en este caso la sistólica tiene que ser menor que 90, punto y coma, segundo argumento, la diastólica tiene que ser menor que 60.
Esa es mi prueba lógica para mi segundo sí. Cuando la prueba lógica devuelva verdadero, es que la tensión es hipo. Pues muy bien, entre comillas escribimos la palabra hipo. Ahora, si la tensión no es hiper ni tampoco es hipo, es que tiene que ser normal. Aquí yo no tengo que evaluar ninguna prueba lógica ni tampoco tengo que evaluar ninguna condición. Simplemente mi tercer argumento de mi segundo sí es el valor falso cuando ya he descartado los otros dos. Entonces escribimos directamente normal, entre comillas, evidentemente, porque no deja de ser un texto literal. Y ahora voy a cerrar mis dos sís. Cierro el primer sí, cierro el segundo sí. Y ya tendría mi función completa. He evaluado la condición primera para comprobar si es hiper. He evaluado la función segunda para evaluar que es hipo. Y por último, el descarte de que no sea ni hiper ni hipo es que sea normal. Le damos al OK. Y ahí tenemos que mi primer paciente tiene una tensión hiper. Y ahora lo que hago es que arrastro hacia el final para que todos me revuelvan la fórmula en toda la columna de mis fórmulas. Muy bien. Ahora nos está diciendo que copiemos el formato de las celdas de la columna apellido 1 en las celdas de la columna tipo tensión. ¿Cuál es el formato de la columna 1? Es este que tenemos aquí, del apellido 1. Hacemos clic aquí, damos a la herramienta de copiar formato, hacemos doble clic para que nos valga para evaluar toda la columna y paso por toda ella. Y ya tengo el mismo formato para la columna tipo tensión que para la columna apellido 1. Desactivo la herramienta y pasamos a la siguiente pregunta. Ahora en la 14 nos está diciendo que calculemos el coste de la atención sanitaria de un paciente, aquí en la columna coste-atención, teniendo en cuenta que los pacientes hipertensos, que tienen tensión de tipo hiper, y con colesterol, o sea que en este caso necesita cumplirse las dos condiciones a la vez, tienen un gravamen asociado. Entonces, fijaros que aquí ya les está dando un esquema de más o menos cómo iría la construcción de esa fórmula. Fijaros que pone si tipo tensión es igual a hiper y colesterol es mayor que 200, entonces el coste de atención es esta fórmula que tenemos aquí. Si no, el coste de atención es esta fórmula que tenemos aquí. Aquí realmente vamos a pensar, tenemos un sí simple, vamos a decir así, porque o se cumple esto y si no se cumple esto es que tenemos que realizar este otro tipo de operación. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que aquí realmente la prueba lógica de nuestro sí es una prueba lógica que requiere que se cumplan a la vez dos condiciones. Fijaros que aquí, en el tipo de tensión, era la sistólica o y aquí, en este caso, nos está diciendo que la opción es I. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, lo que tenemos que utilizar dentro de la prueba lógica de la función sí, es otra función lógica, que en este caso va a ser la función I, que va a devolver verdadero cuando los dos argumentos que introduzco dentro de ella se cumplan a la vez. Y va a devolver falso cuando los dos o uno solo de los dos no se cumpla. Muy bien, entonces empezamos con nuestra función sí. Y ahora necesitamos la prueba lógica, que es una función I que tiene que evaluar dos condiciones a la vez. Primero, que el tipo de tensión sea hiper, que el tipo de tensión sea igual, entre comillas, a hiper. Ese es mi primer argumento de mi función I. Y además de eso, el colesterol tiene que ser mayor que 200. Vale, entonces, además de eso, el colesterol, que lo tendremos por aquí, que lo tenemos aquí tapado con el... voy a mover la imagen, ¿vale? Aquí tenemos el colesterol y empezamos, porque si no, no vamos a poder. Esto de trabajar con la imagen superpuesta es un rollo. A ver, hemos dicho que sí y
por una parte, el tipo de tensión es hiper, punto y coma. Segundo argumento, el colesterol que tenemos aquí es mayor que 200. Cuando se cumplan esas dos condiciones a la vez, esa es mi prueba lógica, cuando se cumplan las dos a la vez, punto y coma. El coste de atención es el valor de la celda M3. El valor de la celda M3 lo tenemos aquí. Muy bien. Ahora, acordaros de lo que hemos estado hablando cuando diseñábamos una función. Siempre tenemos que ir un pasito más adelante para pensar qué le va a pasar a esta fórmula cuando yo arrastre. Cuando yo arrastre hacia el resto de mis pacientes, mi M3 va a desplazar, si lo tengo de esta manera. Lo que tengo que hacer es dejarla inmovilizada. ¿Cómo? Colocándolas nuestros dólares para que de esa manera él no se desplace de su posición actual, que es la M3. Muy bien, entonces a la M3 le tengo que sumar, aquí nos está dando la fórmula, el paréntesis que es otra vez la M3 y otra vez la volvemos a dejar anclada para que no se nos mueva, por, damos el operador de multiplicar, por la celda P3, que es esta que tenemos aquí. La P3 le va a pasar exactamente lo mismo que a la M3, que no se puede desplazar. Por ese motivo lo tenemos que dejar con una referencia absoluta, tenemos que dejarla anclada. Pues ya tengo mi fórmula. Cuando se cumplan a la vez las dos condiciones, yo lo que quiero es evaluar el coste sobre esa fórmula que me han dado. Ahora, si no es así, punto y coma, voy al último de los argumentos, es el valor de la M3, que volvemos a dejar otra vez como una referencia absoluta, menos, en este caso, abro paréntesis, otra vez el valor de la M3 con la referencia absoluta, multiplicado por la P3, también con la referencia absoluta. Acordaros de ir pensando en lo que le va a ocurrir a las fórmulas cuando me desplace, para que de esa manera, cuando ya termine la fórmula y arrastre, no me lleve la sorpresa de que me da un resultado que no es el resultado esperado. ¿Por qué? Porque hay celdas que se desplazan cuando no pueden desplazarse. Cierro otra vez el paréntesis del sí y ahí tengo mi fórmula terminada. Muy bien. Ahora le vamos a dar, arrastramos para que haga todo igual, ¿vale? Y aquí vemos los diferentes resultados que tenemos de la evaluación. Ahora dice que para la columna coste de atención el formato que tenemos que establecer es este que hay aquí. Pues entonces acordaros que para establecer un formato personalizado me vengo aquí, me vengo a personalizada y fijaros que si ya veo que hay alguno que se parece, como en este caso, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Le colocamos directamente el signo del euro, tenemos algo de, vale, le colocamos el signo del euro y ya lo tenemos concluido, ya tenemos la fórmula que nos ha pedido. No, pero fijaros que tiene 3 almohadillas, que no tiene aquí el 0, pues le ponemos la almohadilla. Acordaros que las almohadillas son dígitos opcionales y los ceros son dígitos obligatorios. Y además tiene un puntito detrás de él. Vale, ahí está. Le damos a aceptar. Y ahí tenemos el resultado de nuestra formato. Vale, ahora nos está diciendo que rellenemos la celda E34. Vamos a irnos a la celda E34, la tendremos por aquí abajo. Aquí estamos, en la E34, que es la que corresponde al dato 1. En la E34 nos está diciendo que quiere el máximo de las columnas de la sistólica, la diastólica, la talla, el peso y el colesterol. La función que nos devuelve el máximo de un rango de valores sabemos que es la función max. Muy bien. A ver, aquí fijaros que como tenemos el lío de la imagen, voy a utilizar la FX, que es el asistente que me va a permitir seleccionar los rangos para que no tenga problema al mover la foto. Pero si no tenemos la foto aquí, no hace falta que utilicemos la FX. Vamos a ir a la FX y mi primer número, ¿vale? Hemos dicho que era la sistólica,
la diastólica, o sea que vamos a coger estos dos rangos de una sola vez. Vale, mi segundo número nos ha dicho que era la talla en centímetros, el peso en kilos y el colesterol. Vamos a ir a la talla en centímetros, ¿vale? La talla en centímetros, el peso, el kilo que tenemos aquí. Vale, vamos a darle control mayúsculas y hacia abajo para que me lo coja todo. Y ahora, por último, tenemos el colesterol que está aquí. Control mayúsculas y hacia abajo. Ahí tenemos el primer rango, que son las dos presiones, de la presión sistólica y la diastólica. Después tenemos que la altura en centímetros y el peso. Y por último, el colesterol. Le damos a aceptar y ahí tenemos el resultado del máximo. Y ahora dice, completamos la celda E5, dato 32, con el valor promedio de la columna colesterol. Pues bueno, vamos aquí, buscamos la función promedio y vamos a buscar el colesterol, cerramos el promedio y ahí tenemos el promedio del colesterol. Ahora, el dato 3 con la desviación estándar del peso en kilos de los pacientes. Vamos a buscar una fórmula, que será la fórmula DESBES. Aquí tenemos, mira, la desviación estándar en función de una muestra, la desviación estándar en función de la población. Como interviene la palabra población, pues vamos a coger esta. Le damos doble clic y nos vamos ahora a la población. Nos dice que queremos del peso en kilos, ¿vale? Pues nos venimos aquí, control mayúsculas y hacia abajo, cerramos el paréntesis y esa es la desviación estándar del peso en kilos de los pacientes. Ahora, para el dato de la D4, con la fórmula que cuenta los pacientes que pesan más de 90 kilos y que además tienen el colesterol mayor que 200. Vale, a ver, las funciones que cuentan, podemos pensar que las vamos a dividir en tres grupos. Primero, un grupo que cuenta indiscriminadamente. Pero dentro del grupo que cuenta indiscriminadamente tenemos una función, que es la función contar, que cuenta indiscriminadamente, pero solamente las celdas que tienen contenidos numéricos. Hay otra función, que es la función contara, igual que contar, pero terminado en A, que cuenta indiscriminadamente, pero esta vez las celdas que contengan tantos números como letras. Y luego tenemos funciones que no cuentan indiscriminadamente, que cuentan si se cumple una o varias condiciones. La función contar.si es una función que cuenta dentro de un rango de celdas solo las que cumplen con el criterio que yo pido. En este caso esa función no nos vale. ¿Por qué? Porque yo realmente tengo dos criterios. Por una parte tienen que pesar más de 90 kilos y además de eso tienen que tener un colesterol mayor que 200. Entonces tenemos otra función que es la función contar.si conjunto, que es capaz de contar no solamente las celdas que cumplen una condición, sino también las celdas que cumplen dos o más condiciones, hasta un total de, me parece que son 127 o 157. Eso sí, tener en cuenta que las condiciones son excluyentes, entonces tienen que cumplirse las dos condiciones a la vez para que de esa manera se cumpla el recuento. Muy bien, entonces vamos a buscar en la celda que está del dato 4, buscamos la función contar.si conjunto. Conjunto tiene el primer rango de criterios, el criterio que le corresponde, el segundo rango de criterios y el criterio que le corresponde. Vamos a sacar otra vez nuestra celda fx, para que nuestra asistente de función fx, para que no tengamos el engorro de tener que estar trabajando con la imagen aquí. Vale, entonces lo primero que me está pidiendo es que el peso en kilos sea mayor que 90. Nos vamos a ir al peso en kilos, control mayúsculas y hacia abajo para que lo coja todo, y el criterio es que sea mayor que 90. Y ahora, el segundo criterio que quiere es que tengan un colesterol mayor que 200. Nos vamos a la columna del colesterol, control mayúsculas y hacia abajo, y tiene que ser mayor que 200.
mayor que 200. Ahora, fijaros una cosa. Nosotros cuando establecemos, cuando trabajamos con este asistente, con esta ayuda que nos permite Excel a la hora de diseñar una fórmula, aquí tenemos dos ventajas. Una ventaja que no tengo que colocar mi punto y coma para los separadores de argumentos. Otra ventaja que en el caso de que sea necesario introducir comillas no lo tengo que poner porque lo pone él por mí. En estas funciones, tanto la función contar puntos y como contar puntos y conjuntos, como sus variantes de sumar puntos y o sumar puntos y conjunto, promedio puntos y conjunto, porque están diseñadas así, no hay ninguna explicación, vamos a decir así, distinta. Necesitan que sus argumentos, sus criterios, estén colocados entre comillas, a no ser que el criterio sea la igualdad con una celda. Entonces, por eso hay que saber cómo trabajan nuestras fórmulas, porque acordaros que al fin y al cabo una fórmula no es nada más que una plantilla que está diseñada para que con los argumentos que nosotros la vayamos dando, él resuelva el problema o ayude a resolver un problema porque cuando la han ido dentro de otra función, y que al fin y al cabo esas plantillas son algo rígido que nosotros tenemos que conocer cómo trabajar con ellas, cómo utilizarlas, porque si no, no vamos a obtener el resultado apropiado. Muy bien, le damos a aceptar y aquí tenemos que hay dos datos, dos pacientes que cumplen las dos condiciones, que por una parte pesan más de 90 kilos y por otra parte, además de eso, su colesterol es mayor que 200. Ahora, aquí la última de las preguntas que nos hace, nos dice que rellenemos la celda E38 con el valor de la fecha del campo, fecha de hoy, que es la que tenemos arriba, menos 67 días naturales. Vamos aquí, ponemos el signo igual, nos vamos a la celda fecha de hoy que la tenemos aquí y nos dice que le restemos 67 días naturales. Como son días naturales, simplemente le resto 67 y punto. Y ya está. Ahora, esto me va a devolver un formato que no es el que él quiere. Lo que quiere es que tenga este formato. Me vengo aquí, me voy a personalizada y aquí fijaros que nos dice mes, día y año. Dice con una o dos cifras para el mes. Mirad, cuando yo tengo aquí el primero lo quiere el mes, entonces esto vamos a rehacerlo entero. Vale. Mirad, cuando yo tengo aquí, me dice una o dos cifras para el mes, cuando yo tengo una M significa que si hace falta tener un dígito solamente, va a poner un 1. Por ejemplo, vamos a pensar en el mes de octubre, que es el mes número 10. Si yo pongo una M, octubre va a aparecer con el número 10, enero aparecerá con el número 1. Si pongo dos M's, enero aparece como 0,1 y evidentemente octubre sigue apareciendo como 10. ¿Vale? Ahora, necesitamos dos guioncitos. Y ahora, dice que una o dos cifras para el día. Pues hacemos lo mismo, una D, porque necesitamos una o dos cifras para el día. Cuando el día es el día 24, pondrá 24. Si el día, como en este caso, es el día 4, no pone 04, pone simplemente 4. Dos guioncitos y ahora lo que quiere es dos cifras para el año. Pues dos cifras para el año ponemos dos As. Porque si yo pongo 4 As, pondrá 2017, el año con sus 4 dígitos. Fijaros que esto es algo semejante a lo que he estado comentando antes de las fórmulas de las plantillas, las fórmulas que son plantillas. Él tiene unas normas de formatos para los días y para los meses y para los años, de manera que una M es el mes con 1 o 2 dígitos, dos M's siempre son 2 dígitos, 3 M's sería la abreviatura en letra del mes y 4 M's el nombre del mes al completo. Lo mismo sería con las D's y lo mismo sería con los días y lo mismo sería con los años. Pues muy bien, le damos a aceptar y ahí tenemos el formato para la cifra la fecha que nos han pedido. Pues muy bien, hasta aquí hemos resuelto las 20 preguntas de este examen. Nos vemos para el próximo.